Váyase al Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo número 25. Nos dice la palabra en esta parte de la escritura: nos dice, he aquí, dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José, dice, verso 33, y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que serán contradicha. Y una espada traspasará tu alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Faluel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, y hacía 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Vamos a orar. Padre, dispuesto, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. ¿Por qué algunas personas reciben cosas grandes de Dios? Eso sería la palabra que vamos a usar a manera de tema. ¿Por qué las personas reciben cosas grandes de Dios? Dentro de los ámbitos de personas que siguen a Dios, siempre dentro de estos conglomerados
no hay persona, no hay nadie que siempre no esté pidiendo a Dios alcanzar algún favor de Él. Siempre, por lo general, todos, si le preguntamos a cada uno de los que estamos acá esta mañana, vamos a decir que eso es cierto, porque usted tiene muchas peticiones, muchos deseos de alcanzar alguna cosa. Puede ser asuntos puramente, diríamos, de la vida cotidiana. Podría ser alcanzar su salud, pudiera ser alcanzar el que se resolvieran algunos problemas o alcanzar a realizar algún sueño. Siempre el ser humano es alguien que vive necesitado, y en el caso de aquellos que pertenecemos a Dios, pues siempre nos abocamos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos conceda aquello que estamos necesitando alcanzar. Pudieran ser también aspectos, como diríamos, de bendiciones espirituales. También es normal, porque si usted me pregunta a mí o yo le pregunto a usted va a decir que a la verdad, usted, si es cristiano, usted y yo estamos siempre interesados en que podamos alcanzar aquellos dones espirituales, aquellas bendiciones espirituales, ser mejores servidores, ser mejores siervos, tener experiencias maravillosas en nuestra vida de Dios. Todos queremos eso. Yo no creo que un creyente, pues su vida de creyente la mantenga ahí estática, sin ninguna aspiración. No, siempre estamos viendo, por ejemplo, cuando leemos la Biblia y vemos las cosas que muchos hombres lograron en el campo puramente espiritual, uno dice, yo quisiera que Dios me bendijera también en esta área espiritual. Yo quiero ser, bueno, alguien que pueda conocer mejor a Dios, que pueda tener una experiencia más viva con Dios. Eso es normal dentro de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no se va a tirar la vida, no se va a acabar la vida sentado en una silla, en una iglesia, muriéndose sin aspirar, sin desear nada, sin querer avanzar aunque sea un centímetro hacia adelante. No, el verdadero creyente siempre tanto está necesitando de aquellas cosas cotidianas de la vida, como también está deseando cosas espirituales, como sería en este asunto el caso, hermanos, de Simeón, lo que nosotros acá estábamos leyendo. El caso de Simeón era que él deseaba, hay un deseo de él, que Dios le concediera ver la redención de Israel. Aquí vemos la figura de un creyente. Por ejemplo, Simeón le llamaríamos que era uno de los que nosotros conocemos en la Biblia como los del remanente de Israel. Él deseaba eso. Él tenía esa esperanza que lo motivaba y decía, ¿cuándo va a venir el Salvador, el Mesías? ¿Por qué decía él esto? Porque los judíos siempre esperaban su Salvador, siempre esperaban su Mesías.
Y en este caso Simón no era la excepción. Simón estaba necesitando. Simón, usted, bueno, me pregunta, ¿y por qué sería? Es que siempre el creyente, el verdadero creyente quiere, como le digo, alcanzar, lograr el poder entender, el poder ver cosas maravillosas de Dios. Y esto era lo que quería ver Simeón. Él quería ver la redención de Israel. Él quería ver concretizado. Y él había, por ejemplo, el Espíritu le había revelado que ese deseo Dios se lo daría antes de que se muriera. Es decir, algo que también Dios toma en cuenta, aquellos deseos que son deseos y anhelos espirituales. Dios toma en cuenta estos anhelos espirituales, como en el caso de Simeón. Y aquí vemos que el Espíritu, decíamos, ya le había revelado que su deseo se cumpliría antes de que él muriera. Él vería esto. Y esto es precisamente lo que se dio, hermanos. Lo que leíamos acá en estos versículos es que el Espíritu le indica, mientras Simeón estaba en el templo, el Espíritu le indica que esa pareja de jóvenes que iba entrando al templo con ese niñito, ese era el Mesías, ese era el Salvador, ese era el que iba a redimir a su pueblo. Y vamos a ver, y se lo reveló, y por supuesto, hermanos, en este caso se le concedió el deseo a Simeón. Qué bonito, qué precioso es ver y cómo sería la satisfacción de este hombre o de este hermanos israelita que pertenecía al remanente de Israel. ¿Cómo sería su alegría de que Dios o el Espíritu Santo le haya revelado que esa pareja de jóvenes que han entrado a hacer lo que se hacía como rito, presentar a cada niño que nacía en cierto tiempo y tener esa luz, que ese era el Redentor de Israel? Vamos a ver que Simeón, bueno, logró su objetivo. Entonces, lo que deseamos, hermanos, recibir de Dios, siempre es posible. Siempre es posible, pero lo que vamos a hacer esta mañana es lo siguiente. Vamos a ver cómo es que se alcanzan las cosas, porque nosotros a veces creemos que, bueno, lo que deseamos de Dios lo vamos a recibir, y lo vamos a recibir porque sencillamente somos personas que nos llamamos hijos de Dios o hijas de Dios. Creemos que esa simpleza de decir, bueno, yo voy a recibir lo de Dios, o Dios está obligado a darme esa bendición o ese anhelo que tengo en el campo tanto de la vida cotidiana, o está también obligado a darme aquellas cosas que son puramente deseos de asuntos espirituales. Él está obligado. Muchas veces esa es la idea de muchos de aquellos que vamos tras de Dios. A veces decimos, no, Dios me va, yo ya soy creyente, Dios me va a resolver este problema
si es el económico, Dios tiene la obligación de hacerlo porque somos hijos y los hijos reciben las bendiciones del Padre. Dios tiene la obligación de sanarme porque soy su hijo. Ahí están las promesas. Por su llaga fuimos nosotros sanados, decimos nosotros. Y fíjense que ese cassette lo tenemos todo bien metido. No, yo voy a la iglesia y como voy a la iglesia y como a la vez yo soy un servidor, decimos, Dios me va a conceder, Dios está obligado a sanarme, está obligado a bendecirme en el área económica, está obligado a bendecirme en el área familiar, está obligado a bendecirme en el área espiritual. Eso es bastante común escuchar dentro de los ámbitos de los que seguimos a Dios. Pero, hermanos, acá lo que vamos a aprender es que no es tanto así como nosotros lo decimos, que Dios está obligado, que Dios tiene el deber de bendecirnos, tanto en las cosas cotidianas de la vida como en las cosas espirituales. Porque acá lo que nosotros vemos es que Dios bendijo o le concedió lo que deseaba Simeón. Pero vamos a ver qué es lo que se necesita para que Dios conceda las peticiones de nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos ver esta mañana. Porque cuando comprendemos cómo es que se alcanzan las bendiciones, entonces ya tenemos nosotros claro que no es tanto así de una manera superficial, sino que aprendemos que hay aspectos que se requieren mucho más de aquello que pensamos en la vida. Por ejemplo, lo que voy a describir esta mañana es cómo fue que recibió esto Simeón. ¿Cómo fue que lo recibió? Lo recibió porque era uno del remanente de Israel. Y quiero aclararle que cuando se habla del remanente de Israel, estaríamos diciendo que Simeón no era del grupo de los religiosos que estaban ahí en el templo. Que Simeón era, como diríamos, el creyente, el evangélico, diríamos, dentro de en medio de los religiosos. Así se puede como entender alguien que pertenecía al remanente de Israel, como también Ana era alguien que no se puede comparar con todos aquellos religiosos sotanudos que habían ahí y con todos aquellos religiosos que hacían todos esos rituales. No, ninguno de estos dos ancianos se podía comparar con ellos. Se miraban ahí se miraban, pero eran del remanente de Israel. Dicho de otra manera, eran de los que sí entendían que era el asunto del Mesías y del Salvador. Esto lo entendían de una manera muy clara. Entonces, lo que podemos aprender es, en primer lugar, que para alcanzar aquellos anhelos, aquellos deseos que queremos alcanzar de Dios, primero, hermanos, se requiere que la persona sea perseverante. Fíjese bien, vaya poniendo la atención a estos detallitos porque ya vamos a terminar. Que las personas sean perseverantes. Se requiere perseverancia en los asuntos que uno desea de recibir de parte de Dios. No solo es porque yo digo ser de Dios, se requiere perseverancia. ¿Por qué le digo que se requiere perseverancia? Porque
este hombre, o también Ana, esta anciana de 80 y pico de años, usted ve que decía ahí que hacía tantos años ahí no se despegaba del templo. Ahí estaba en el templo, ahí estaban estos ancianos que pertenecían al remanente de Israel, ahí estaban en el templo, ahí estaban esperando la redención de Israel. Ellos tenían esa fe, ellos esperaban esa bendición. Pero ¿qué manera era lo que estaban utilizando dentro de su vida personal? Ellos perseveraban. Ellos estaban viendo las cosas, hermanos, de un campo mejor que la pudiera ver los religiosos que los rodeaban. Ellos esperaban cosas grandes, esperaban ese Salvador, perseveraban en ello, perseveraban en esa esperanza. Entonces lo que pasa es que si nosotros como creyentes no vamos comprendiendo que la vida cristiana, y que dentro de la vida cristiana, para alcanzar aquellas bendiciones se requiere esto. ¿Cuál? Se requiere primeramente la perseverancia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos con respecto a aquella viuda que el acreedor no le hacía justicia? Es decir, a la viuda le habían hecho trampa y la viuda necesitaba que la autoridad civil, la autoridad civil, como era el juez que no temía a Dios, esa era la autoridad que estaba allí en ese pueblo. Está diciendo el Señor, la idea de la parábola es que ese juez es el que resolvería el problema que ella tenía. Ella tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que le habían hecho trampa y ella no podía darse por vencido, porque el único que podía resolverle su problema era el juez, la autoridad. En este caso, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Lo que nos enseña la palabra es que aquella mujer, hermanos, ¿verdad? Aquella mujer perseveraba. El juez no la atendía. El juez la ignoraba constantemente y no le daba importancia. Pero ¿qué es lo que hacía aquella viuda? Eso es lo que dice aquí el capítulo número 18 de Lucas. Había también en aquellas ciudades una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aún que ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dice, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? ¿Qué es lo que está enseñando a mí? Me lo está enseñando esta mañana a mí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Me lo está enseñando a mí.